Buenas noches. Estaba esperando que los organizadores empiecen, pero si no, directamente, ¿ya? Gracias. Estaba esperando que Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? Ya sé que... Buenas noches, doctor. Ya, pero mejor no, si me van a saludar todos, no puedo responderle a todos y se van a pasar los minutos, ¿ya? Gracias, más bien. Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Vamos a empezar y vamos a conversar un poco de distintos temas. Tengo entendido que me han pedido a mí que por favor converse sobre temas que están vinculados a búsqueda de prueba y restricción de derechos, pero también están empezando y que faltan todavía muchas sesiones, ¿no? Y hay que ver el contexto en el cual se trabajan los temas. En todo caso, estamos para poder atender a las preguntas que ustedes entiendan, ¿ya? Que ustedes necesiten y tratar de conversar un poco y que haya una retroalimentación. Bien, vamos a hablar un poco entonces de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, ¿ya? Doctor, si me permitiera, sí, un segundo. sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿usted es Buenas organizador? noches. ¿Usted es organizador? No, soy uno de los participantes, soy el doctor Mujica. Ya, pero se supone a ver, dígame usted, si todavía no empezamos, dígame de qué se trata. Sí, solamente quería ¿Quiere hablar, pedirle quiere hablar con la servicio. organización? ¿Quiere hablar con la organización o con la parte No, quiero en todo caso a hablar con usted, doctor Neira. Brevemente, nada más, una solicitud muy puntual. El seminario o el curso que nosotros estamos haciendo es un, diríamos, análisis exegético del Código Procesal Penal. Entonces, lo que nos han ofrecido es que se va a desarrollar o se va a comentar artículo por artículo, ¿no? De acuerdo a los módulos. Entonces, tuvimos una experiencia anterior de que se tocaron demasiados temas y no se desarrolló artículo por artículo. Entonces, yo le suplicaría, doctor, dentro de sus posibilidades, ¿no?, desarrollar artículo por artículo el temario que le han dado, ¿no? Es una autonera, gracias. Ya, entonces voy a agarrar mi código procesal penal y voy a tenerlo a la vista para empezar a comentar y a conversar, ¿ya? Gracias, Claro, doctor, muy amable. lo que pasa es que no se puede, acá vamos a hablar nosotros de 9 temas y los 9 temas no son aislados del Código Procesal Penal porque el código se tiene que interpretar y aplicar, ¿no? Se supone que hay que encontrar un equilibrio entre garantías y eficiencia y obviamente la idea es son 566 artículos en el código. No sé si les han ofrecido que en cada sesión se van a hablar de 10, 15 artículos, así hasta terminar, pero hay un contexto en el cual las normas funcionan y se interpretan, ¿no? No puede ser de manera aislada, porque si no, no podríamos nosotros llegar a esa interpretación y aplicación que queremos, ¿no? Pero obviamente sí, vamos a conversar de los temas que me han indicado, ¿ya? Vamos a conversar de eso. Obviamente para eso estoy yo acá y gracias más bien por la información, ¿ya? La idea es esa, pero obviamente que, repito, en el contexto del Código Procesal Penal, tampoco este es un tema que esté totalmente, podríamos decir, matemáticamente centrado en solamente a partir de los artículos 202 del Código Procesal Penal que se refiere a búsqueda y restricción de derechos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿ya? Bien, entonces nos han pedido que conversemos sobre este tema y para eso, a pesar de que tenemos normas en el título preliminar del Código Procesal Penal, que se supone tenemos 10 artículos en el Código Procesal Penal, y si vamos a hablar de la prueba, porque la búsqueda y restricción de derechos entra en el tema de la prueba, que arranca en el artículo 155, lo que pasa es que muchas veces los medios de prueba generales no son los únicos que se van a requerir para investigar un caso, sino se tiene que apelar a otra clase de mecanismos para que se pueda, en el proceso penal del Perú, tiene un origen europeo continental y lo que se busca es que haya una respuesta que sea lo más próximo a la verdad. Eso hay que saberlo desde el comienzo porque, repito, es muy difícil que gramaticalmente o literalmente se pueda resolver un caso con las reglas del Código Procesal Penal. Es imposible prácticamente, salvo que se trate de plazo. Inclusive ha habido, me acuerdo mucho, en el tema de los archivos de los fiscales provinciales, cuál era el tiempo para que uno pueda pedir un control por el fiscal superior, y ha habido una discusión de 12 años, si era
5 días o era 3 días, hasta que ha salido un habeas corpus del tribunal, un amparo del Tribunal Constitucional que ha dicho que son 5 días, a pesar de que gramaticalmente estaba así. Entonces, por eso, el asunto es que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Debemos tener en cuenta eso, que en casos sencillos, seguramente, obviamente, cuando tenemos que resolver un problema, lo primero que vamos a hacer es ver la ley, ¿no? Pero una vez que se vea la ley no está hecha para un caso concreto. Las leyes son abstractas y generales y hay que ver en el caso concreto cómo la solución que se tiene que hacer, y para eso seguramente vamos a tener que ver también cuál es la historia de la ley, ¿no? Nosotros tenemos el Código Procesal Penal 15 años y antes no hemos tenido este tema de búsquedas y restricción de derechos. Hay que recordar que el código se ha publicado en el 2004, empieza a regir el 2006 y tuvimos recién el 21 de diciembre del 2000, tuvimos una ley que fue la ley 27.379, que fue la ley de diligencias preliminares o de medidas limitativas de derecho en investigaciones preliminares de crimen organizado, donde había alguna relación con esta actividad de búsqueda y restricción de derechos, porque estábamos cambiando del código. Entonces, por eso hay que ubicarnos también en ese tema, ¿no? Para ver el tema de las fuentes de las normas que estamos hablando, hay que ver el tema sistemático también, como he dicho, no puedo yo resolver un caso, por ejemplo, el tema de control de identidad y vigilancia solamente mirando el artículo del Código Procesal Penal, ¿no? Los artículos 205 y 206, ¿no? Porque se supone que ahí, para empezar, tiene que ver con el tema de la constitución política del Estado, tiene que ver con el tema de la libertad personal, en qué casos puede ser afectada, tiene que ver con los principios de legalidad, de razonabilidad, de proporcionalidad, que obviamente así arrancan las disposiciones generales de búsqueda y restricción de derechos, porque no podría ser de otra manera. No va a ir directamente al artículo 205 de control de identidad, sino primero se tienen que establecer las pautas generales. Fíjense, pautas generales en este rubro de búsqueda y restricción de derechos, que son específicas de las generales que tenemos en el título preliminar del Código Procesal Penal, especialmente en el artículo 6. En el artículo 6 y en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? El artículo 6 referido al principio de legalidad y el artículo 7 a la aplicación de las normas procesales y qué se hace en el caso que haya un conflicto, ¿no? ¿Cuál es la que se tiene que preferir? Entonces no podemos nosotros obviar el marco general del título preliminar, ni tampoco las que están previstas en los artículos que les he indicado, 202, 203 y 204, ¿no? Entonces, los temas que vamos a conversar un poco tienen que ver, como ya he dicho, con preceptos generales, con control de identidad policial y videovigilancia, con el tema de pesquisas, el tema de retenciones, allanamiento, exhibición forzosa e incautación, control de comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y la clausura o vigilancia de locales e inmovilización. Cuando hablamos nosotros del principio de legalidad, es el artículo 202, ¿no? El artículo 202 del Código Procesal Penal, el que se refiere a eso, porque estamos hablando de una afectación más intensa a derechos fundamentales y por lo tanto debemos tener en cuenta que esto no puede ocurrir si no hay una norma expresa que autorice esa afectación, ¿no? Porque la idea en el proceso, les decía, es encontrar una respuesta que sea lo más próximo a la verdad. Se entiende que en la investigación la Fiscalía y la Defensa, obviamente, que tiene que tratar de controlar la calidad de la información que está obteniendo la Fiscalía, también debe solicitar los actos de investigación y debe controlar lo que está practicando la Fiscalía, debe estar presente en ellos. Entonces, por eso es que si se va a afectar un derecho fundamental, se entiende que los fiscales deberían actuar objetivamente porque se trata de buscar el esclarecimiento de los hechos y no necesariamente comprobar podríamos decir, el requerimiento o la disposición de formalización de investigación preparatoria del fiscal. Entonces, para eso, cada vez que se tenga que afectar un derecho fundamental,
a través de la búsqueda y restricción de derechos, lo que tenemos que hacer es ver qué dice la ley. Si no hay una norma expresa que autorice la afectación, no se puede hacer analogía para perjudicar los derechos del imputado, ¿no? Se entiende que estamos hablando de ese equilibrio que les indiqué de garantías y eficiencia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta los derechos de los imputados, pero también hay que evitar que haya impunidad, hay que tratar de darle una respuesta a la víctima y a la sociedad. Entonces, cuando se trata de la búsqueda y restricción de derechos, hay presupuestos, ¿no? Hay presupuestos que se debe tener en cuenta y dentro de ellos está el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, o sea, si vamos a afectar un derecho fundamental, hay que ver cuál es la intensidad de la afectación y que guarde necesidad con los fines que se requiere investigar, ¿no? Que se requiere investigar. El principio de proporcionalidad tiene que ver con ello, ¿no? Señorita Berta, ya, bueno. Entonces, el asunto está en que tendremos que ver en cada caso concreto si la medida es que se va a decidir según lo que requiera el fiscal al juez y en algunos casos inmediatamente se va a poner en conocimiento del juez, en otros casos no, porque se supone que primero se tiene que ejecutar la medida para que después tome conocimiento la defensa y pueda hacer los controles que establece. En segundo lugar también, cualquier requerimiento que haga el fiscal al juez, sea en detención preliminar o sea en la investigación preparatoria, y no necesariamente de búsqueda y restricción de derechos, conforme a los artículos 65 y 122 del Código Procesal Penal, tiene que ser motivado, ¿no? Tiene que ser motivado fáctica y jurídicamente y tiene que indicar cuáles son los elementos materiales que sustentan esta medida. ¿Cuáles son los elementos materiales que sustentan esta medida? El Código habla siempre de elementos de convicción, pero ese término hoy día de convicción está siendo bien cuestionado desde la filosofía, en el sentido, y también desde los expertos en prueba, en el sentido que la convicción se equipara a más o menos el conocimiento psicológico del juez, el estado mental de los jueces, o sea, como si fuera una apreciación subjetiva, y por lo tanto yo estoy utilizando el término de elementos materiales, de actos de investigación o de aporte de hechos, no difieren nada, el código fue hecho, ustedes recuerdan, ahora lo he repetido, el 2004 se publicó y por eso se utilizaba ese término, ¿no? Entonces, la idea es que se cuente con una cantidad suficiente de información que pueda justificar la medida, ¿no? Entonces, el juez se va a encargar de hacer esa evaluación. Primero, cuál es el pedido que está haciendo el fiscal. En segundo lugar, si es proporcional la afectación al derecho fundamental con la medida que está solicitándole al juez se adopte. Y en segundo lugar, si cuenta con la cantidad de elementos materiales que justifiquen esta clase de medidas. Obviamente, estamos hablando que recién está empezando una diligencias preliminares, normalmente es en este momento que se aplican estas restricciones a los derechos, entonces hay que ver bien de qué se trata, porque tampoco se trata que si no se cuenta con una cantidad de información que sea razonable, se pueda adoptar la medida, pero tampoco va a ser la que corresponda a una sentencia. Entonces también ahí habría que tomar en cuenta esta sentencia plenaria casatoria 1-2017. Ustedes la conocen, ya tiene 4 años, 2 partes, la primera sobre el lavado de activos y la segunda tiene que ver con lo que yo estoy haciendo alusión, que es el tema del estándar de prueba, ¿no? Del tema del estándar de prueba, que claro, se basa en las disposiciones del Código Procesal Penal y que, aunque son generales, nos puede permitir para hacer una evaluación en cada caso concreto, ¿no? Para que un fiscal pueda abrir diligencias preliminares, indicios de sospecha, para que se formalice investigación preparatoria, indicios reveladores de un delito, para que se acuse suficientes, y ahí entran a tallar qué es lo que está pidiendo el fiscal o qué es lo que ha hecho la policía o el fiscal, y si se encuentra dentro de los parámetros que correspondería a los que acabamos de decir. No es un tema matemático, acá no podemos hablar de 100%, 90, 80, depende de cada caso concreto cuál es la información que hay y además también cómo se ha obtenido la información, ¿no?
si se ha vulnerado algún derecho fundamental, se ha vulnerado alguna norma procesal. En todo caso, ¿qué es lo que pasó? Porque si vamos a entrar al tema de prueba prohibida, en el tema de prueba prohibida, que está regulado en el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal de nuestro país, es una copia del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español. En España tienen una regla similar y ustedes se habrán dado cuenta, creo que la mayoría son abogados litigantes, en el sentido que acá en nuestro país, a pesar de que siempre decimos que el origen del Código Procesal Penal es europeo continental, y en más, acabo de especificar que el artículo que hemos copiado en el Código Procesal Penal es español. Acá, en muchos casos, cuando se plantea por parte de ustedes tutela de derechos, son estos casos de búsqueda y restricción de derechos, cuestionamientos al sustento de la información, se trae jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque hay una influencia, se entiende que en España la idea es proteger los derechos fundamentales de los imputados, ¿no? De los ciudadanos en general, y que no se hagan excepciones, pero ya se están haciendo, y en Estados Unidos de Norteamérica tiene un efecto disuasivo, ¿no? Lo que se quiere es evitar que la policía pueda volver a obtener esa información vulnerando derechos fundamentales. Sin embargo, prosigue haciéndolo. Entonces, ahí hubo un dilema porque en Estados Unidos de Norteamérica hoy día hay 32 excepciones para evitar que se excluya la prueba prohibida. Hace muchas décadas empezó con una, podríamos decir, una teoría o una exclusión de pruebas que era amplia, después ha habido una etapa intermedia y hoy día la verdad que es un tema de caso por caso. ¿Por qué? Porque no se ha generado ese efecto disuasivo. La policía en las intervenciones en los Estados Unidos sigue violando derechos fundamentales y no se puede excluir la prueba porque genera impunidad. En todo caso, si lo que se quiere es que los policías cambien, se está destituyendo a los policías, se procesa penalmente a los policías y en el caso concreto se evalúa cómo es que se va a manejar este tema, dependiendo además de cuál haya sido la afectación a derechos fundamentales. En Europa continental también ha habido un caso famoso, que es un caso que es, bueno, el caso se conoce como el caso Falciani. El caso Falciani es un experto en informática que extrae información de las computadoras porque advierte que en las cuentas del HSBC, este banco HSBC, que también tenemos sucursales acá en nuestro país, él se encargaba de manejar las cuentas informáticas y entonces él observa que hay cualquier cantidad de movimiento de millones de euros, un euro es $1.20, y entonces lo que hace sin orden del juez, sin comunicar a sus jefes, extrae la información y la pone a disposición de la Fiscalía de Suiza, de Italia, de Alemania, de Francia, de otros países y también de España. El asunto está que estas personas no tenían su patrimonio en su país, sino lo tenían en Suiza con la finalidad de no pagar impuestos en su país. Entonces, cuando Falciani ha hurtado la información sin una orden del juez, y estamos hablando que era información de comunicaciones electrónicas, también está incluido dentro de búsqueda y restricción de derechos, por si acaso la primera persona que intervino vaya a decir de qué está hablando usted. Entonces, el asunto está que Falciani pone a disposición de los fiscales de estos países, ellos procesan por delitos tributarios a sus ciudadanos y en todos estos países se les condena, se van en casación a las Cortes Supremas y las Cortes Supremas declaran infundada la casación. El caso llega a España. En España el imputado se llama Delgado Cova, que en febrero del 2017 la segunda sala del Supremo Tribunal resuelve en una casación su caso, plantea casación, la defensa del señor Delgado Cova, lo declara infundado también la segunda sala del Supremo Tribunal, o sea, se mantiene la condena por delito tributario, y lo que dice la sala de la Corte Suprema de España es que aplica un principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, entre el derecho fundamental que tenían esos ciudadanos a proteger su información electrónica de ese banco,
al derecho fundamental que tienen los ciudadanos de cada uno de los países a que todos contribuyan con el pago de impuestos, se le da prioridad a lo segundo, pero en España, además de eso, lo que dicen es, si esta prueba ha valido en Italia, en Alemania, en Francia, en Suiza, también vale acá. Entonces, esa sentencia del caso Delgado Cova es interesante, ¿para qué? No para desincentivar, porque acá en el Perú se excluyen pruebas, depende de cada caso concreto, no hay ninguna jurisprudencia vinculatoria del Tribunal Constitucional ni de la Corte Suprema, aparte que depende de cada caso, como les repito, y por lo tanto el contexto es ese, ¿no? Hay que ver ese tema. Por eso hablamos del principio de proporcionalidad desde el comienzo, porque cuando tratemos cada uno de los incidentes que vamos a ir desarrollando, vamos a tenerlos en cuenta. También el otro tema de la cantidad de información, ¿no? La cantidad de información, como les decía, que sea de buena calidad y que sea la cantidad que en ese momento pueda servir para estimar si la medida debe ser declarada fundada o no debe ser declarada fundada. Y para eso se supone que el juez va a tener que motivar su auto, ¿no? Tiene que motivar su auto, igual que lo tendrá que hacer el requerimiento del Ministerio Público, ¿no? Ahora acá, esta medida, estamos hablando de las disposiciones generales de cualquiera de las medidas de búsqueda y restricción de derechos. Así arranca el Código Procesal Penal, por si acaso, 202, 203, 204, y después ya desarrolla cada una de ellas. Entonces, como se entiende que acá hay una urgencia, porque puede haber peligro en la demora y se pierde la información, se trata de esclarecer los hechos, entonces lo que puede ocurrir es que no se haga audiencia, no se haga audiencia. O sea, nosotros tenemos el artículo 8º del Código Procesal Penal, que es la regla tipo para hacer audiencias, pero puede haber casos en los cuales no hay audiencia. Entonces, acá en búsqueda y restricción de derechos, eso va a estar en función si existe o no existe riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida, ¿no? Dependerá de eso. Si existe o no existe riesgo fundado de pérdida de la finalidad de la medida, ¿no? Cuando no existe ese riesgo, entonces el juez va a correr traslado de la solicitud a los sujetos procesales, especialmente al afectado, y se va a hacer una audiencia y se va a discutir. Como ustedes saben bien, por más que se trate de hacerlo rápido, toma su tiempo y por lo tanto lo que podría ocurrir es que no se cuente con esa clase de información. Por eso, en algunos casos, se entiende que si se justifica, entonces, porque hay el riesgo fundado de pérdida de la medida, entonces lo que va a pasar es que no se haga audiencia. Después ya se va a hacer el control de esa medida. Aparte que no es el tema solamente de búsqueda y restricción de derechos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la detención preliminar también. Igual, ¿no? La detención preliminar, ¿no? Para casos fuera de flagrancia, igual. Tampoco se corre traslado, tampoco hay audiencia, se produce la afectación a la libertad personal, se ejecuta y ahí el abogado entra a tallar y ahí puede pedir una variación de la medida o puede apelar lo que estime sea mejor a la libertad personal de la persona. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, también hay que considerar que es posible que la policía o el Ministerio Público estime que se tiene que practicar el acto de manera inmediata. Entonces, si esto es así, no se va a poder contar con una resolución judicial previa. ¿Por qué? Porque hay urgencia o peligro en la demora y se entiende que son estrictos los fines de averiguación. Y por eso se va a restringir estos derechos fundamentales. Una vez que esto ocurra, lo que va a pasar es que el fiscal inmediatamente debe solicitar al juez la confirmación judicial, ¿no? Debe solicitar al juez la confirmación judicial, donde va a hacerse un control constitucional y un control legal de esta medida, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento en los casos que haya urgencia o peligro por la demora, ¿no? Entonces, el juez no haría ningún trámite, porque la idea es que esto se resuelva de manera inmediata, ¿no? Porque se entiende que si en este momento no se produce esta forma de restricción de derechos, se va a perder la información y la idea es que eso no sea así, ¿no? La idea es que eso no sea así, claro. Obviamente en su momento se van a cautelar los derechos que corresponden, ¿no?
Por eso es que tampoco se aplica en cualquier clase de delito, ¿no? Hay que ver la entidad del delito también para que se puedan aplicar estas medidas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces ya el juez evaluará el requerimiento que haga el fiscal, verá los elementos que le está proveyendo el fiscal y sobre esa base el juez decidirá si aprueba esta medida o desaprueba esta medida y entonces estará en función, será la responsabilidad del juez la motivación que tenga que hacer fáctica, jurídica, ver la cantidad de información que le ha sido provista por las partes, ¿no? Ahora, este trámite que el juez va a hacer, se entiende que si él decide que haya audiencia o no, es inimpugnable. No se puede plantear ningún recurso. Hay casos en los cuales el Código Procesal Penal expresamente establece que no haya recursos. O sea, hay que recordar que el derecho a la instancia plural, en principio, es contra sentencias o autofinales, o si no, en los casos que expresamente el Código Procesal Penal lo establezca. Entonces, en este trámite no se establece que haya recursos, ¿no? Y les decía también que siempre, si es que en el acto procesal que se va a practicar no tiene reglas propias para hacer audiencias, entonces, ¿qué se aplica? El artículo 8º del Código Procesal Penal, que es el procedimiento previsto para hacer audiencias de los medios técnicos de defensa. ¿Ya? Eso es lo que se aplica supletoriamente. También, si tiene algunas normas que regulen la audiencia en el tema que se va a ventilar, pero se requiere complementarlo, se aplica el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces vamos a conversar un poco del control de identidad y videovigilancia. Control de identidad y videovigilancia. Ya tenemos las disposiciones generales, ¿ya? Legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Control de identidad y videovigilancia, ¿no? Estos están establecidos en el artículo 205 y 206 del Código Procesal Penal, ¿no? Y se consideran pruebas preconstituidas, ¿no? De las diligencias policiales de prevención, pruebas constituidas de las diligencias policiales de prevención. Entonces, en el tema del control de identidad, para empezar, tiene que ser una actuación de la policía en el marco de sus funciones, ¿no? O sea, no puede ser algo por su cuenta, unilateral, ¿no? Entonces, en este control de identidad policial no se requiere orden del fiscal, no se requiere orden del juez, y entonces podrá requerir la identificación de cualquier persona, ¿no? Pero ¿en qué caso? Se supone que puede requerir la identidad de cualquier persona cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que justificar, ¿no? Eso es lo que se tendría que justificar. Inclusive, si se produce el tema del traslado de la persona a la comisaría, hay un registro que en la comisaría existe y que debería ser llenado por el traslado de la persona a la delegación policial, ¿no? Entonces se tiene que justificar de todas maneras esto, porque si no sería arbitrario, ¿no? Entonces no se pueden parar en la calle a pedirle DNI a todos, ¿no? Sino, ¿de qué se trata? ¿Qué delito quiere prevenir o esta información útil para la averiguación de qué hecho punible, ¿no? Se entiende que los ciudadanos que van a ser detenidos tienen derecho a que el policía se identifique, dónde trabaja el policía, ¿no? Se tiene esos derechos. Habrá que ver si hay alguna forma de poderlos acreditar, porque muchas veces sabemos que es informal. Esta clase de procedimientos, a veces puede ser que haya autoritarismo, entonces hay que ver si ahora, menos mal que tenemos esta clase de registros, de grabaciones que se hacen por parte de terceros, a veces uno mismo, y esa es la forma de poder comprobar cómo es que ha sido el procedimiento que se está realizando, ¿no? Además de requerir la identificación de cualquier persona, también la policía puede practicar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiera hecho el requerimiento, ¿no? Hacer las verificaciones que corresponden, ¿no? En el caso que se le muestre el documento, se supone que la persona tiene que irse, ¿no? No podría permanecer más con el policía porque ¿cuál es el cargo en contra de ellos? Simplemente acá se trata de conseguir información
porque se está tratando de encontrarla para prevenir un delito o para investigar una denuncia que ya se ha producido, ¿no? Entonces, si tiene el documento, la persona, en el mismo lugar donde la persona ha sido encontrada, se tiene que proceder a la identificación, ¿no? Y para eso, obviamente, tiene libertad el identificado, hay que darle las facilidades necesarias para que pueda encontrar su documento, ¿no? Porque, obviamente, el estado emocional de uno cuando es abordado por un policía no es el estado normal, cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, hay que proporcionar las facilidades necesarias para encontrarlo y para exhibirlo. Si todo está en orden, como he dicho, entonces la persona se va, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Lo que puede ocurrir es que haya indicios de que la persona está vinculada a la comisión de delito y ahí podría procederse entonces a un registro, ¿no? A un registro de sus vestimentas, del equipaje, de un registro del vehículo, ¿no? Entonces, pero para esto hay un procedimiento que está previsto en el Código Procesal Penal en el sentido de los derechos que tiene la persona que es intervenida, ¿no? La persona que es intervenida, que tiene derecho a designar a otra persona a fin de que pueda verificar cómo que se está produciendo este registro, ¿no? Inclusive en la Corte Suprema, recuerdo mucho que se resolvió un proceso inmediato por un caso de robo con agravantes, que fue el siguiente, ¿no? Se trataba de una señora que salía de Totus a eso de las 2 de la mañana, trabajaba en Totus, en la avenida Universitaria, en Los Olivos, entonces estaba esperando su vehículo de transporte público y de pronto se ve un sujeto de un auto y la apunta con una pistola. Entonces la reduce a la señora, le quita su celular, le quita su cartera, sube a su vehículo y se va. La señora concerta con su familia para encontrarse en otro punto y están en un restaurante y de pronto la señora saca un papelito y le dice a su familia, en ese vehículo es que me han robado. Llaman a la policía, intervienen al vehículo, intervienen a la persona y lo detienen. Estamos hablando de que habrán pasado pues, 1 hora, ¿no?, de los hechos. Lo llevan a la policía, el sujeto está en la policía, no le dicen de su derecho a abogado, tampoco le permiten llamar a un abogado. A las 6 horas, lo hacen los policías. No encuentran nada. Registro un vehículo común y corriente, estándar. Pasan